Francia, estuve largo tiempo en algunas estancias y siempre caigo en el hecho de que tenemos que dar algo a México. Para mí esto ha sido de veras una recreación formidable de regresar a lo que es nuestro país. Me voy a permitir brevemente, porque bueno, el tiempo es corto y hablar de poesía podríamos pasarnos tardes. Y aquí lo que implica la poesía es realmente leer poemas. Nos podemos poner a analizar un sinnúmero de poetas que han hablado de los paisajes en México, pero finalmente lo que nos toca a flor de piel es un poema. Voy a tener unas reflexiones muy cortas y si me da tiempo voy a escoger algunos poemas de un libro que para mí fue clave en mi formación como lectora de poesía. El paisaje suele ser en la poesía lo que un catálogo es a la pintura. Señala apenas un probable itinerario, casi siempre predeterminado por razones y motivaciones extraliterarias. La poesía es un espacio sublime que recrea el paisaje cotidiano, lleva a reflexionar sobre su función artística y estética como privilegio de imágenes donde el poeta utiliza el recurso del lenguaje para expresarse. Poetas como Charles Baudelaire o Valéry, que tienen cosas extraordinarias que nos hablan de paisajes. El primero delimitaba la poesía como una composición. Decía que todo el universo visible es como un almacén de imágenes. Valéry también nos definía la poesía como construcción. La poesía se hace construyendo complejos conjuntos, icónicos, circunstancias y esencias. Un paisaje en poesía no necesariamente representa un paisaje real. Puede evocar un contexto literario, un estado del alma, un lugar idealizado o totalmente imaginario. Sin embargo, la atmósfera de un paisaje hace brotar sentimientos de exaltación que se adueñan del poeta como en un agradecimiento maravilloso ante la belleza del mundo y que carga el poema o al poema de gran emotividad. La mera descripción del paisaje puede ser un reflejo de una historia pasada o simplemente del mundo interior del poeta o de la observación que el poeta hace del mundo exterior. Esta visión es consecuencia de la percepción de una atmósfera en su fluir interior, la revelación de lo que está detrás de la apariencia. Con echar un vistazo al mundo de la literatura en México, uno puede darse cuenta y tomar conciencia que el tema del paisaje en la poesía ha sido retomado en una infinidad de poemarios y en un buen número de antologías, cuadernos colectivos, apartados en revistas nacionales, que han realizado grupos de poetas que se reúnen debido a la amistad, al compañerismo o simplemente por formar parte de un taller literario. Pienso que los motivos más frecuentes en la materialización del paisaje en un poema se visualiza en la contemplación simultánea de lo íntimo, encarnándose en la realidad circundante, la ambivalencia que encierran los objetos y las cosas cotidianas, en la elaboración de descubrimientos metafísicos presentes en la esencia de los seres. Se puede distinguir como un tema simbólico en el imaginario de algunos poetas mexicanos que dibujan el paisaje buscando su legitimación en la escena poética. Ahora bien, la presencia del paisaje en la esencia del poeta. En su paso por el planeta y a lo largo de su vida, el poeta se relaciona permanentemente con el mundo y lo exterior, la naturaleza y sus diversos componentes, ríos, árboles, atardeceres y un sinnúmero de elementos, y proyecta así su propia realidad íntima, de forma que dichas vivencias se constituyen en reflejo del estado de su esencia al candor de cada palabra. Es útil conocer las circunstancias significativas del poeta que condicionan esa realidad íntima a la que nos referíamos, así como su relación con los elementos de la naturaleza
y su diálogo consigo mismo y el mundo que quiere representar o interpretar. Ahora bien, el paisaje en la poesía mexicana. Dar cuenta de lo que implica el paisaje en la poesía mexicana conlleva a definir diversos escenarios donde pueden analizarse ciertos cuestionamientos. ¿Quiénes son los poetas que vislumbran el tema del paisaje como una prioridad en su obra? ¿Cuáles son los poemas que ilustran de mejor manera la temática del paisaje? ¿Cuál es la función del paisaje en la obra poética? Si bien es cierto que son 3 preguntas claves, no podríamos contestarlas todas el día de hoy, y menos en una presentación breve, pero sin embargo podemos hacer serias o algunas reflexiones. Con respecto a los poetas que consideran al paisaje como tema prioritario, es preciso señalar que a lo largo del escenario histórico e historiográfico, el paisaje ha sido de algún modo una constante en la poesía. Los poetas y las tendencias literarias han formado un interesante mapa conceptual a lo largo del siglo XX en sus diferentes periodos. A través del Ateneo de la Juventud, el estridentismo, las revistas literarias, desde contemporáneos hasta Vuelta, las múltiples y valiosas antologías, el movimiento del 68, el coloquialismo de los años 70, el indigenismo, por mencionar algunos. Lo cierto es que actualmente el número de antologías es importante y sumado al poder de la tecnología y las páginas web, veremos que el número de autores en esta era actual nos podría permitir concebir una gran asamblea de poetas, un sinnúmero de poemas que vislumbran al paisaje como prioridad en sus temáticas. Revisando las diversas antologías publicadas y reunidas en México a partir de los más diversos criterios generales, regionales, temáticas, de género y por supuesto la que nos conciernen un poco más, las llamadas generacionales, me permití durante más de 10 años ser una asidua lectora y llegué a consolidar una publicación muy modesta en 1992 que se llama La Voz de la Poesía en México. Tuve contacto con cerca de 48 poetas. Los entrevisté, empecé realmente a darme cuenta de lo que implicaba la poesía y de los temas que estaban vinculados con México. De estos 48 poetas, yo llegué a hacer una selección de 18. Así que se imaginarán que cuando yo presenté el libro, pues hubo una serie de disgustos de algunos de ellos o algunos críticos literarios porque había escogido solamente 18. De ahí, bueno, no vamos a mencionar más, pero sí me voy a permitir decir, este volumen fue publicado aquí en coedición por la UAM y la Universidad de Tlaxcala en una de sus colecciones excelentes que tiene que ver mucho con lo que es poesía. En dicho volumen logré reunir y caracterizar a este grupo de 18 poetas. Considero que La Voz de la Poesía en México, que abarca un periodo entre 1940 y 1960, me permitió pensar y sugerir una selección representativa de este periodo. Estamos de acuerdo que hay generaciones sin generación y que lo único que puede agruparlas son las antologías, y ese fue mi objetivo. Pensemos en la colección de poetas de Tierra Adentro, el Manantial Latente, los anuarios de poesía mexicana, los libros denominados como los mejores poemas mexicanos. Son algunas fuentes que también podemos consultar. Para mí fue un privilegio apreciar el paisaje en la literatura, no obstante que sea una tarea compleja. Cuando Carlos Monsiváis publicó la poesía mexicana del siglo XX, 1966, no escapó al influjo de los apartados de generaciones literarias, a todos aquellos escenarios poéticos que pretenden identificarse con la idea de dar continuidad a la tradición. Y este fue otro de mis objetivos, poder realmente tocar ese aspecto. Lo sublime de leer a los poetas mexicanos y percibir la temática del paisaje es concebir su forma de mirar, vivir, palpar la poesía desde alguna intención crítica, conocer la necesidad que se plantean,
de generar la discusión con respecto a su creación poética, de buscar lo esencial de sus ideas en cada uno de los escenarios descritos. Bien, vamos al placer y evocación en el paisaje de poetas mexicanos. Comentaré brevemente que durante los últimos años de la producción editorial en México han aparecido instrumentos distintos de las antologías, y esto va mucho con nuestros alumnos que tienen mayor acceso y acercamiento. Nos referimos a la nueva modalidad editorial de los libros colectivos. Sin embargo, también tenemos lo que es todo el uso de las nuevas tecnologías para acceder a este tipo de publicaciones. Se trata de un método barato y práctico que inició la Universidad Nacional Autónoma de México para dar a conocer, ¿sí?, digamos, la poesía a aquellos que no tenemos o no tienen acceso para comprar una serie de publicaciones, y para dar formación a aquellos estudiantes que bien lo necesitamos, porque si se dan cuenta, nuestros alumnos están un tanto alejados de lo que es los poemarios y la poesía. Vamos con el paisaje en la voz de la poesía. Voy a resaltar algunas figuras sobresalientes, ¿sí? Aquí lo dividí en algunas generaciones. La primera generación de nacidos entre los años 1940 y 1949. ¿Por qué este interés? Porque lo que se ha hecho antes es muy conocido. Tenemos antologías muy valiosas que inclusive se han hecho del periodo de 1940 a la fecha. Sin embargo, bueno, como lectora y como interesada en poder aportar algo, ¿sí?, logré consolidar esta publicación. Inicio con Elsa Cross, nacida en 1946, cuya voz se sitúa sobre todo en la mitología hindú. Elsa Cross vivifica esa añoranza romántica hacia la tradición con un lenguaje evocador de voces milenarias. Y retomo unas cuantas líneas. Tantas hojas tenían los cipreses que no cabían entre sus ramas. Tenía tantos minutos la mañana. Tenía una sola mariposa, más colores que los del arco iris. Tenía el lenguaje de los hombres, tantas palabras para nombrar el mundo. Mi objetivo es lograr a través de la poesía percibir los diversos paisajes que cada uno de ellos nos van evocando con la pluma, con su escritura, con su estilo particular de ser. Vamos a pasar rápidamente con Francisco Hernández, también nacido en 1946. Se distingue él con un singular alarde al humorismo. Estructura en el manejo las imágenes, habla mucho de la ciudad y los objetos, de la vida cotidiana, buscando la esencia misma dentro de un equilibrio poético. Y nos dice: pasan como rayas los gorriones. De un lado, ya no es de día ni de noche. San Pedro de los Pinos respira con la ansiedad de un ciego que de pronto recordará los colores. Seguimos con Carlos Montemayor, un colega que trabajó con nosotros y que desafortunadamente falleció hace poco. Nacido en 1947, él palpa una añoranza perdida, envuelta frecuentemente de imágenes urbanas o paisajes descritos con frescura. Y cito: quisiera ahora estar sentado en una gran piedra bajo los árboles y sentir el paso del viento, o leer o pensar dejando pasar estas horas, o a la orilla de un río donde mi hijo pudiera bañarse mientras yo lo contemplara, fumando. Miguel Ángel Flores, otro poeta y colega nuestro, 1948, combina vivencias, viajes en la evocación de paisajes íntimos e imágenes exteriores de las cosas. Él nos dice: hay en la otra orilla una ciudad que me es ajena, calles, plazas, madrugadas,
que vagan sin rumbo en la memoria. La ironía de Francisco Hernández se contrapone con el barroquismo de David Huerta, nacido en 1949, manantial irrefrenable de voces entre versos breves o versos muy largos. Y nos dice: yo aparecí en la sangre de octubre, mis manos estaban fúnebres de silencio y tenía los ojos atados a una espesa oscuridad. La ciudad estaba arrasada por el silencio, cortada como un cuarzo. Tajos de luz diagonal daban sus raciones apretadas a las esquinas. Los cuerpos estaban callados y aplastados contra su vida. Esta es una primera generación, pero vamos a dar paso a la generación de nacidos de 50 a 1960, los cuales destacan Héctor Carreto en 53 y Carlos Oliva en 55, ambos con sus imágenes y paisajes urbanos, así como la figura de Ricardo Castillo, colega y contemporáneo, que nos recuerdan los objetos de la cotidianidad. Y cito, sí. Y no llegará a 1914, aunque el aire, el muy necio, se destroce al chocar como la epidermis del paisaje. No pasa nada, solo la belleza, solo una mirada, solo la mirada perpetua de aquella muchacha. Carlos Oliva nos permite recurrir a la sonrisa, la taneme sonrisa que subía a Polinia, al Monte Palatino, a presagiar las contradicciones de los tiempos inesperados. Lo recordarás, M, y volverás a sonreír como solo en este momento. Me voy a permitir pasar a Silvia Tomasa Rivera, nacida en 56. Ella va realmente al reencuentro de la ruda cotidianidad de las calles y ciudades y nos representa imágenes de paisajes verdaderamente impactantes, como son inclusive basureros, cantinas. Ella nos dice: nada es igual, la tierra cambió, donde antes había árboles, ahora es un baldío, donde se levantan impotentes los quemadores de petróleo. En una perspectiva más trascendente, vamos a continuar, Coral Bracho, de 51, y Verónica Volkov reproducen paisajes interiores y lugares a través de experiencias vitales. Y tenemos, por ejemplo, en poblaciones lejanas, el ser que va a morir frente a los espacios, a esos escenarios contundentes. También tenemos que Verónica Volkov nos va a dar en una serie de mini frases, escenarios que nos llevan a consolidar lo que es el paso de las estaciones en la ciudad. Qué extraña es la llegada del invierno, con su pálida máscara del mundo, página silenciosa en que se borra el color, el dibujo de las cosas. Miriam Moscona evoca retratos y presencias míticas dentro de escenarios donde el paisaje es un eco fundamental. Ella tiene un libro muy interesante, Los visitantes. Asimismo, Blanca Luz Pulido afianza en sus poemas un lenguaje cándido que reproduce paisajes interiores. E insiste ella: toda la noche vi crecer el fuego y no conocí su voz, ni apuré su llama, y aquí estoy en este paisaje de cenizas. Alberto Blanco, 51, no se resiste a sus espacios costumbristas y encarna imágenes y paisajes interiorizando y aludiendo épocas pasadas. Del mismo modo, Javier Sicilia, en 1956, sobresale con uno de los pocos poemas místicos dando significado a escenarios reales. En un espacio costumbrista y provinciano, Efraín Bartolomé, 1950, comulga estrechamente con la naturaleza y vivifica en contraste diversas atmósferas. Les voy a invitar posteriormente a leer cada uno de los poemas, pero me gustaría simplemente terminar
hablando de dos últimos poemas, dos poetas que corresponden a esta generación. Vicente Quirarte, en 1954, quien matiza imágenes de lo cotidiano y una musicalidad entre mito y realidad. Asimismo, Jorge Esquinca, nacido en 55, invoca paisajes y voces que subliman en el eco afrodisíaco de su lenguaje. Y termino con él diciendo: bajo tu corazón madura el árbol, sus más fieles frutos, nuestros años. Me gustaría simplemente terminar con lo siguiente, a título de algunas reflexiones y conclusión. No es coincidencia que la poesía y el paisaje se vinculen estrechamente con lo que podría hacer la pintura y la literatura, o bien el arte y la música. Existe toda una tradición en México donde estas fusiones resultan necesarias y trascendentes. El poeta no improvisa su paisaje íntimo, lo humaniza, lo hace suyo en un indisoluble diálogo de imágenes, palabras y musicalidad. Nos comparte un eco simbiótico, representando el entorno real que percibe en lo imaginario, a través de sus vivencias y de su estilo particular, creando relaciones estrechas y perdurables, donde el paisaje adquiere un vuelo poético en diferentes escenarios. Es de este modo que un sinnúmero de poetas captan y delinean mar, montaña, lago, casa, entorno urbano campirano, remembranza histórica que responde al encuentro entre el conocimiento, la palabra y la imaginación creadora. Muchísimas gracias. ¿Qué decir ahorita después de estas bellísimas palabras? Solamente muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por permitirme por lo menos compartir un poquito de esto. Tendremos entonces al nuestro siguiente expositor. Sí, salto del otro lado de ella. Muchísimas gracias. Sí, quédate, sí, Carlos, nos vamos a recorrer. Sí. Continuamos con el maestro Félix Alfonso Martínez Sánchez, con su ponencia Literatura y paisaje, una aproximación a la geografía imaginaria. Una semblanza del profesor es que es arquitecto y maestro en arquitectura del paisaje, Universidad Autónoma de Baja California, profesor investigador desde 1983. Actualmente titular C de la UAM, Unidad Azcapotzalco. Es coautor de la propuesta para la creación del área de arquitectura del paisaje y jefe de la misma hasta 2009. Y también es jefe del área de factores del medio ambiente y diseño de 1992 a 1998. Ha participado en proyectos y obras paisajistas como Plan Maestro y Paisajístico, primera etapa, del Archivo General de la Nación, Exconvento y Parque Histórico de Culhuacán, en Ixtapalapa, Ciudad de México, Plazas y Jardines de la UAM, Unidad de Azcapotzalco, proyectos de arquitectura y arquitectura del paisaje para el Bosque de San Juan de Aragón de la Ciudad de México, las zonas 1 y 4. Asesor del proyecto de recuperación ambiental y paisajista del Exconvento de Churubusco. Asesor del proyecto de los jardines formales, Jardín del Alcázar, del Bosque de Chapultepec. Tiene una serie de publicaciones, la primera, por lo menos la primera, Emperor Maximiliano de Habsburgo and His Gardens in Mexico, 1864-1867. Es una publicación de la Unión Europea en el 2008, ¿sí? Una entre varias. Okay. Agradecemos que estés aquí y es un honor tenerte. Mejor lo.
Gracias, buenas tardes a todos. Primero, en primer lugar, agradecer a los organizadores de tener la oportunidad de compartir algunas experiencias en torno a un tema muy interesante que es literatura y paisaje. También pues me siento muy honrado de poder compartir con la doctora Ivonne y con Jorge Legorreta esta mesa. Y además me toca agradecer porque precisamente Jorge Legorreta da la introducción al tema, ¿no? Él habla de imagen y de paisaje y nos muestra imágenes y paisajes reales. Ivonne nos habla de paisaje y poesía y muestra poesía verdadera con imágenes de paisaje. Yo combino, creo, ambas visiones. Entonces trataré de exponer en el tiempo que me han otorgado mi exposición. Literatura y paisaje, una aproximación a la geografía imaginaria. Podemos considerar, dejamos la anterior por favor, podemos considerar la imagen de la ciudad como un juego de espejos, donde ese paisaje real, por su complejidad, nunca está presente y en ese sentido se convierte en una representación, una evocación, es decir, en una imagen del espejo. El paisaje urbano contiene indicadores cuantitativos, infraestructura, alturas, forma, densidad de construcciones, habitantes, barrios, áreas verdes, edificios, etc. E indicadores cualitativos, elementos simbólicos, espacios colectivos, identidades, escenarios diversificados, calidad de vida, historias y herencias culturales, entre otras. Estos aspectos objetivos y subjetivos son percibidos, transformados y valorados por los actores sociales, quienes crean una geografía imaginaria, la imagen del espejo, con territorios que tienen fines determinados que les permiten volver inteligible la complejidad del paisaje urbano y actuar adecuadamente en su vida cotidiana. El paisaje, a pesar de su complejidad, es estructurado y moldeado por diversos actores de acuerdo con ciertos objetivos e intereses que la sociedad se plantea conforme a su desarrollo histórico. La siguiente, por favor. Asimismo, los actores son moldeados o afectados por la estructura y componentes del paisaje. El literato se inscribe como un actor relevante, ya que su discurso acerca del paisaje no solo representa una expresión individual, sino que a su vez refleja una expresión colectiva y en ese sentido también representa una identidad urbana, tal y como lo señala Antoine Weil. Señala, los novelistas, quienes mucho antes que los geógrafos han ambicionado aprender la ciudad, restituyéndola mediante la descripción de una imagen, esclarecen con su discurso los valores y las significaciones de la sociedad, al tiempo que expresan mejor que nadie los mitos colectivos. Disciplinas como el urbanismo, la arquitectura, la conservación y restauración urbana, la arquitectura de paisaje, se abocan al estudio de la ciudad construida con materiales concretos y tangibles. Toman de tales elementos evidencias para explicar el paisaje urbano. El presente enfoque está dirigido al paisaje construido a través de la palabra escrita, es decir, ahora la obra literaria como fuente de información. Es decir, la obra literaria, la cual sirve como evidencia para identificar los componentes significativos de los paisajes existentes o de los ya desaparecidos. Se considera que la descripción del paisaje en la obra literaria guarda una correspondencia e intensa relación con el paisaje real y objetivo. La siguiente, por favor. El paisaje urbano, ese espacio vivo, es modificado e interpretado por múltiples actores a través de lo que David Stee y Roger Downes, ¿te acuerdas de nuestro amigo David Stee, Arturo? Denominan mapas en la cabeza, geografía imaginaria que todo individuo construye cotidianamente, que contiene analogías y una red de relaciones sociales, temporales y espaciales con su entorno. Cada actor social, cada individuo, cada grupo de individuos implica una visión, una imagen diferente de lo que es la ciudad y su significado. Así, el mapa mental o cognitivo de un funcionario público difiere sustancialmente al de un arquitecto. Creo que todas difieren a la de los arquitectos.
un ama de casa o de un literato, aunque existen representaciones compartidas que propician coincidencias y dan pie a la construcción de identidades. La cartografía, la fotografía aérea y la estadística utilizan códigos especializados que proporcionan información para el estudio y análisis del paisaje. Las novelas, crónicas, cuentos y diarios de viaje representan códigos descritos a través de la palabra y son fotografías mentales no especializadas, pero que a su vez proporcionan información para la comprensión de la configuración paisajística. La siguiente, por favor. Los literatos han escrito sobre la ciudad, la han descifrado, reconstruido e inventado por medio de representaciones sintéticas de la realidad, evidenciando valores y significados latentes, recreando con ello mitos colectivos. Sus descripciones hacen del paisaje un lugar de encuentro en donde se construyen y desarrollan acciones de seres imaginarios, pero a pesar de la libertad para crear este tipo de escenarios, siempre existen referencias a una realidad concreta y a una ubicación espacio-temporal geográfica, impregnada de sucesos y elementos sociales, históricos y culturales que se relacionan de una manera directa o indirecta con identidades colectivas y que permiten conocer, reconocer paisajes culturales. La siguiente, por favor. El paisaje en la literatura representa formas expresivas y valores simbólicos, interpretaciones vivas del fenómeno urbano que es menester estudiar. Una señal, un edificio, un camino, un barrio, una ciudad, cualquier paisaje descrito son la síntesis de experiencias polisensoriales en las cuales subyacen relaciones con una herencia cultural y ambiental de una comunidad y donde es posible identificar componentes que permiten explicar cómo los literatos ven y perciben su entorno. El estudio de literatura y paisaje propiciará la identificación de sus componentes de esos componentes que han sido significativos para los literatos en determinados momentos históricos y por tanto para la sociedad en su conjunto. La siguiente. El desarrollo de las civilizaciones y la eliminación de fronteras a partir de la generación de nuevas formas de comunicación permiten compartir cada vez con mayor intensidad las experiencias de un mundo globalizado. Marshall Berman lo plantea en un sentido más amplio, entrecomillado. Los entornos y las experiencias modernas atraviesan todas las fronteras de la geografía y la etnia, de la clase y la nacionalidad, de la religión y la ideología. Se puede decir que la modernidad une a toda la humanidad. Se cierran comillas. Y qué mejor que las artes en general y la literatura como una expresión particular de las mismas, ya que representa y participa de la construcción de símbolos y significados colectivos de la sociedad, insertándose en la dinámica histórica y cultural de los paisajes urbanos. Así como existen lazos que rebasan los límites geográficos, también existen aspectos que definen particularidades de los espacios sociales y de las características de las expresiones del arte y por ende de las culturas, tal como lo señala Bisbal Schiller. Abro comillas. Al hablar del arte en general, se dice que no es posible considerarlo como un fenómeno aislado, sino como la resultante de diferentes factores, tanto del individuo como de la época en que se desarrolla. Se cierran comillas. Por lo tanto, en la literatura existen tanto manifestaciones de carácter universal como de aspectos que reflejan las peculiaridades del entorno físico y cultural, y diría ambiental también, en que se inserta una obra. La siguiente, por favor. Los literatos, en ese sentido, no únicamente describen los elementos constituyentes de un paisaje, sino que reflejan herencias del pasado, la construcción del presente que viven y las aspiraciones y sueños de la sociedad, a través de sus personajes literarios que explican la expresión del paisaje. Según Mora Sánchez, abro comillas, de ahí que el literato reúna datos personales, pero también colectivos, porque la obra no se nutre solo de los recuerdos individuales del personaje, sino de las impresiones y testimonios de todo un pueblo que vivió o vive los mismos problemas y situaciones que él en sus experiencias personales. Se cierran comillas. La literatura registra
también los cambios establecidos por el ser humano y los fenómenos naturales en el paisaje. Enlista hechos, espacios, personajes, arquitectura, colores, sonidos y vivencias humanas. Manifiesta a través de la palabra escrita un sistema organizado que se relaciona directamente con la realidad objetiva. En este sentido, la literatura representa los ojos y el equipo sensorial de la sociedad y crea una geografía subjetiva, es decir, una geografía imaginaria, un reflejo de la vida misma, como lo dice nuestro amigo, creo, Vicente Quirarte. Abro comillas, una biografía interior, una geografía literaria que nos permite trazar coordenadas para movernos por ella y disfrutar plenamente de sus fantasías. No hay regla infalible y la realizada por sus escritores no son la excepción. Se cierran comillas. La siguiente, por favor. No hay regla infalible, ni aún la fotografía aérea, las imágenes de satélite, la guía Roji, la cartografía, los mapas objetivos. Todos estos instrumentos, a pesar de ser mensurables, tienen cierto grado de subjetividad, de limitación, de parcialidad. La literatura, incluso con todos sus inconvenientes y deformaciones, es un instrumento válido para acercarse al estudio del paisaje, ya que aporta información, datos y principalmente un enfoque novedoso. Mirar con nuevos ojos el fenómeno urbano es lo que permitirá un mejor conocimiento de los espacios que habitamos. La siguiente. El escritor, en ese sentido, crea, recrea, inventa la realidad sin que existan disociaciones con el mundo real. Claude Fell señala, abro comillas, no hay ninguna diferencia esencial de naturaleza entre los pretendidos hechos y las invenciones, entre la realidad y los papeles. El mundo de los libros y el libro del mundo no son sino uno. Y agrega, con mayor razón lo imaginario se sobrepone constantemente a la percepción, ya muy subjetiva de lo real, y le da color. Es a través de una cultura como sentimos a los seres y a los paisajes que nos rodean. Se cierran las comillas. La siguiente, por favor. Aún y cuando los literatos compartan espacio y tiempo, sus vivencias, imágenes y descripciones no son idénticas, ya que el énfasis en sus escritos está determinado por sus propias experiencias y su visión del mundo. Vicente Quirarte afirma, abro comillas, así como no hay una sola Ciudad de México, sino una pluralidad de maneras de aproximarse para guardarla en la memoria, para explicar sus símbolos y preservarla de la destrucción, cierro comillas. Tampoco existe una geografía imaginaria única, condición que permite reconstruir a través de diferentes narraciones los elementos más significativos del paisaje. La siguiente, por favor. Mucho se ha escrito de la interrelación que guardan las artes, la pintura, música, escultura, arquitectura, etc. Pero aquí conviene resaltar la relación espacial y temporal entre la literatura y la arquitectura, y en su sentido más amplio con el paisaje. Los cambios en los estilos y los órdenes arquitectónicos implican un cambio en la expresión del paisaje urbano y por ende en las descripciones literarias, ya que estos componentes son el contexto, el escenario donde se desenvuelven los personajes y sus historias. Siguiente. La literatura representa un valioso testimonio de componentes de paisajes ya perdidos por diversas circunstancias, edificios, vegetación característica, calles, ríos, sino que nos cuente Jorge Legorreta, tantos ríos que han desaparecido, personajes, etcétera, o registros de acontecimientos que a pesar de su carácter efímero pueden ser significativos para la vida de una comunidad, como celebraciones religiosas, procesiones, festividades santos, apertura de templos, etcétera, conmemoraciones cívicas, cambio de poderes, exequias, fiestas patrias, entre otras, rutas como la de La Plata, lugares de encuentro, ropajes y coloridos, así como de costumbres, tradiciones y leyendas. La literatura representa un registro de la sucesión de acontecimientos relativamente pasajeros que a través de los testimonios escritos permanecen y trascienden. La siguiente, por favor. Humberto Eco, al referirse a su novela El nombre de la rosa, describe:
abro comillas, el primer año de mi novela estuve dedicado a la construcción del mundo. Extremos registros de todos los libros que podían encontrarse en una biblioteca medieval. El mundo construido nos dirá cómo debe proseguir una historia. Es decir, se cierran comillas, es decir, que la obra literaria no solo representa describir las percepciones y los aspectos cognitivos del mundo del autor, sino que también se construye a través del estudio sistemático de las condiciones que prevalecen en una determinada época y que implica un esfuerzo riguroso para obtener información fidedigna que completará el carácter de la obra literaria. Eco añade, descubrí pues que una novela no tiene nada que ver en principio con las palabras. Escribir una novela es una tarea cosmológica. Considero que para contar lo primero que hace falta es construirse un mundo lo más amueblado posible hasta los últimos detalles. La siguiente, por favor. Así, el literato construye un mundo, un mapa cognitivo, una geografía imaginaria que le permita describir los edificios, acontecimientos, personajes, recorridos, colores, olores, sonidos o señales, marcas o señales. Dentro de un contexto espacial y temporal organizados coherentemente y que reflejen las aspiraciones y valores de la sociedad en su conjunto, es decir, construir un paisaje cultural. La siguiente, por favor. Finalizaremos con las palabras de Claude Fell. La realidad no está hecha para ser pintada, sino para ser escuchada, registrada. Bueno, también quiero comentar que seleccioné a 4 literatos mexicanos, uno del siglo XIX, Guillermo Prieto, los otros 3 del siglo XX, está Juan Rulfo, y también escogí a Paco Ignacio Taibo II, que es extraordinario, con su personaje principal, el detective Velasco Arán, que conoce mejor que nadie la ciudad y creo que la disfruta mejor que nadie. Y bueno, para finalizar con el poeta, el cocodrilo Efraín Huerta, con esta breve, con este poemínimo, no puedo decir breve poemínimo, ¿eh? Entonces, por ahora no puedo ir a San Miguel de Allende, no tengo ni para el pasaje. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al maestro Martínez. Tenemos tiempo para abrir porque me imagino que esto abre preguntas. Sí, nos encantaría. Son tres exposiciones muy, muy interesantes, entonces abramos aunque sea 3 preguntas a esto. Sí, le pasan el micrófono, por favor. Perdón, ¿quién le puede pasar el micrófono a que no veo por la luz? Bueno, Félix, solamente una duda, diagonal, precisión. ¿No debería de decir, por ahora no puedo ir a San Miguel de Allende, no tengo ni para el paisaje? No. Perdón, sí. No, perdón, no, es los poemínimos de Efraín Huerta tienen esta característica, son irónicos, son sarcásticos y causan sorpresa en la persona. Así es como lo concibió Efraín Huerta. Por ahora no puedo ir a San Miguel Allende, no tengo ni para el pasaje. Claro, por supuesto.